Bueno, estimados colegas, vamos a darle continuidad al tema de hoy, así terminamos la clase de hoy, complementando lo que ya vimos y repitiendo, porque esto es un poco recurrente, pero bueno, vamos a terminar un poco la idea esta para hacer un primer cosa, y después yo les voy a dar una pequeña grilla donde ustedes con tiempo me van a poner el proyecto, me lo van a definir la idea en unas 300 palabras de máximo, y me van a poner un objetivo general, unos objetivos particulares, y ya vamos a ir delineando la cosa. A ver, continuando con esta idea de proyecto. Antiguamente, no solo las bibliotecas, sino todas las organizaciones se movían por compartimentos estancos, departamentalizaciones, sectores. Es como que si fueran esas tiendas de departamentos como Falabella, antiguamente estaba Gatti Chávez o Hart, qué sé yo, un piso esto, otro piso, pero esto trasládenlo a una organización. Eran grandes sectorizaciones o departamentalizaciones que bueno, la gestión y las bibliotecas no quedan ajenas como organización, se han ido concentrando más en los procesos, hacen trazados de en un proceso qué sector interviene, bueno, así se hacen los cuadros de mando integral, de los tableros de control, bueno, son herramientas, si se quiere las podemos criticar, las podemos discutir, podemos decir que vienen desde una lógica neoliberal impuesta a partir de la caída del muro. Podemos hacer un análisis sociológico. Lo cierto es que esto pasa. Entonces, como pasa, y nosotros queremos, seguramente, yo estoy muy feliz de transcurrir mis días trabajando como bibliotecólogo, y posiblemente ustedes también, tenemos que, bueno, las críticas formularlas en nuestra intimidad o expresamente, pero tenemos que tener un panorama de cómo funcionan las organizaciones bibliotecarias dentro del contexto de cómo funciona la sociedad toda. Esto es inevitable. En este contexto, lo que se empezó a manejar como idea es la gestión de proyectos. La gestión de proyectos, más que las tareas individuales. Los proyectos siempre van, por eso acá empezamos a traer el tema de planificación estratégica. Los proyectos se enmarcan, ahora vamos a ver todas las instancias, se enmarcan dentro de los planes institucionales. No podría haber proyectos si no hay un plan estratégico o una planificación institucional. ¿Cuál es la base o la piedra basal de cualquier planificación estratégica? Ustedes ya lo sabrán, es la misión. Entonces, cualquier proyecto va a tener que estar en el contexto enmarcado en el plan institucional y por supuesto hay que arrancar sabiendo la misión de la biblioteca. No puedo hacer un proyecto que no se corresponda con la misión institucional. Bueno, les doy acá una afirmación de Paladino de 1999 que dice, que ya lo dijimos anteriormente, dice, proyectar forma parte de toda actividad humana, cualquiera ella sea. Dijimos, proyectamos siempre, nosotros en nuestra vida particular y en las organizaciones. Lo que pasa es que en las organizaciones tenemos que tener ciertos recaudos situacionales, ¿no? Esto que les digo. Una organización tiene una vida que es ajena a nuestra incorporación y a nuestra salida de la organización, y esa vida se organiza en función de esta estructura que les digo, bueno, una estructura que ahora está más guiada por los procesos, pero que al momento de tomar este tipo de decisiones se basa en esta planeación estratégica que arranca de su misión. A ver, planificar actividades de gestión puede ser actividades rutinarias o actividades puntuales concentradas
o específicas. O sea, dentro del plano, dentro de la gestión o del giro habitual de la gestión de una organización, puede haber tareas rutinarias o tareas coyunturales, puntuales, específicas, y ahí es donde vamos a enmarcar a los proyectos. Como estas acciones que rompen con esa rutina o intentan romper con esa rutina, porque en determinado momento detectamos, no se usa más la palabra diagnóstico, pero bueno, de alguna evaluación o de algo, de alguna percepción, detectamos que hace falta una ruptura en esa rutina para generar algo nuevo. Nosotros habíamos dicho otra vez, siguiendo, sí, me detengo un poco porque voy siguiendo un poco el hilo de la literatura, de los textos que ustedes van a leer. Yo he tratado de bajárselos a tierra con mi experiencia personal. Son conceptos muy básicos, no son ningún misterio. Pero todo está orientado, toda esta búsqueda de generar acciones puntuales siempre está linkeada, vinculada a la existencia de la oportunidad, o sea, de algunas oportunidades que nos brinda la realidad y que consideramos necesarias y aprovechables. ¿Con qué criterio nos movemos para planificar o establecer un proyecto o generar un proyecto? Bueno, que no deja de ser una acción o un conjunto de acciones planificadas, pero con un principio y un fin, con plazo, con todo lo que ya fuimos viendo. Bueno, primero la importancia, o sea, la urgencia que pueda tener esta acción correcta, esta acción sobre la realidad que nos permita algún beneficio. Después el impacto que podamos lograr con estas acciones. Y después la viabilidad, o sea, importancia de las acciones sobre el proyecto, el impacto que esperamos lograr y la viabilidad, que sea viable, porque si no es planificar en el vacío algo inviable y no tiene sentido tampoco. Siguiendo un autor que ya fue citado y en los textos que ustedes van a ver, que es Solimine, volvemos a diferenciar y a puntualizar las diferentes posibilidades que son conceptos similares pero que para nosotros son distintos y lo vamos a considerar de forma distinta. Plan, programa, proyecto, actividad y tarea. El programa es generalmente es un conjunto de proyectos. El plan es el plan estratégico de la organización, ya lo sabemos, ustedes lo han visto en la administración, seguro que con Vicente lo han visto. Entonces, ese es el plan. Ese plan es el marco que nos contiene. De ese plan no podemos salir, no podemos ir contra el plan, si no tenemos que romper la organización e irnos afuera. Entonces, el plan tiene su misión, su visión, tiene toda su trayectoria y su recorrido. En el medio nosotros queremos incorporar un proyecto. Entonces, en el plan hay programas que son conjuntos de proyectos. Por ejemplo, cito ejemplos de este texto. Un programa de lectura. Recordemos que el programa es algo que se construye, que no tiene un plazo, que puede ser recurrente, repetitivo, que el trabajo sobre el programa puede ser reformularlo de acuerdo al cambio de las condiciones, pero ya existe como estructura. En cambio, el proyecto no. Se crea a tal efecto con un principio y con un fin. Por ejemplo, un programa de lectura para niños de 6 a 7 años en una biblioteca pública es algo que yo lo puedo hacer todos los años. Lo diseño, genero distintos proyectos, o sea, inserción en el jardín de infantes zonales, genero distintas acciones, objetivos y demás, lo puedo reproducir, lo puedo modificar. Sí, claro, puedo incorporar el libro álbum a medida que se vaya por los pop-ups, puedo estos libros que se abren con todo los audiolibros, o sea, puedo ir redefiniendo cosas, pero el programa ya está armado. Una alfabetización informacional de adultos mayores en una biblioteca comunitaria. Bueno, son ejemplos de programas. El proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad
Y en sí es un conjunto, como ya dijimos, interrelacionado de actividades planificadas, concretas, coordinadas entre sí, para producir diversos bienes. En este caso, para nosotros van a ser servicios, ¿no? Que satisfagan las necesidades, en nuestro caso serán necesidades de información o de recreativas o lo que sea de nuestra comunidad, o resolver problemas concretos. Pero es bien claro esto, ¿no? Es bien concreto. Ese es el proyecto. El proyecto es la unidad más reducida que se pueda planificar. Es la unidad de planificación más reducida. Yo puedo planificar, analizar, implementar, ejecutar y evaluar posteriormente. Entonces, a eso apuntamos nosotros, a esta unidad concreta reducida. Por debajo del proyecto quedan las actividades y las tareas, que esto ustedes también lo habrán visto en planificación estratégica. Pero bueno, la actividad es el medio directo de intervención sobre la realidad, la actividad es lo concreto. Yo hoy volqué los libros al sistema, bueno, esa es la actividad. Es un conjunto de acciones concatenadas, puede ser una acción individual o un conjunto de acciones, con lo que yo busco lograr las metas y objetivos del proyecto que diseñé. Y la tarea es el mínimo o el máximo grado de especificidad, el mínimo grado de interacción, o sea, la mínima descomposición o la mínima desagregación de las actividades. Entonces, volvemos. Plan, programa, proyecto, que es lo que nos interesa a nosotros, actividades que ya forman parte del proyecto y tareas. Bueno, ¿cómo arranco con el proyecto? Como ya dijimos, acá empezamos a incorporar las herramientas que vimos en planificación estratégica. Arranco en el mismo sentido que en una planificación estratégica. Arranco con un análisis situacional, pero acotado al proyecto que me convoca o que siento la necesidad innovadora de producir o de generar. En ese contexto, el primer análisis que yo hago, que puedo caracterizar en este análisis situacional, puedo definir si el proyecto que yo tengo en mente es interesante, difícil, ideal o atractivo. Un ejemplo de ideal que da la bibliografía. Recibo un subsidio de una agencia, no sé, del Banco Mundial. Como ha pasado esto en la Universidad de Loma de Zamora, yo cuando empecé a trabajar en el año 2000 había recibido un préstamo FOMEC, creo que llamaban, que eran a fondo perdido, no había que rendirlos, o había que rendirlos pero no había que devolverlos, que los daba el banco, el BID, y con eso se hizo, era $1 millón, se hizo una gran biblioteca central que todavía está vigente. Bueno, quiero decir, recibo un subsidio internacional en dólares. En este caso, el ejemplo que da para la preservación digital de una colección de tesis de una biblioteca académica muy importante. Tenés el personal capacitado en cuestiones de digitalización y el tipo de cambio es favorable para la adquisición de equipamiento necesario. Entonces, con todos esos elementos situacionales de diagnóstico que hago, ya puedo decir que tengo un escenario ideal. Ese sería un escenario ideal. Pero esas son las caracterizaciones que hago. Como les digo, interesante, tengo un escenario interesante, tengo un escenario, tengo la necesidad, el deseo, el problema, pero tengo un escenario muy difícil, o tengo un escenario atractivo, conforme a la cantidad de elementos favorables que yo pueda ir, favorables o negativos que yo pueda ir determinando. Pero para esto hago un relevamiento, un diagnóstico, una evaluación con alguna herramienta más o menos, no digo científica, pero de técnica avanzada. En este caso, tenemos que hacer un autoanálisis, ¿no? Esto se llama un autoanálisis. Este autoanálisis lo hacemos a través de un clásico que es el FODA, ¿no? Que en inglés se llama distinto, lo pueden encontrar como DAFO
o SWOT, es lo mismo. Es este análisis situacional donde mido las fortalezas, las oportunidades, caracterizo las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Qué debo considerar para ser un buen FODA? Para poder llegar a la conclusión esta de ideal, atractivo, difícil o interesante. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta, tenemos que ser prácticos, prácticas o práctiques, rigurosos con X, así ya no digo las tres cosas, realistas, son las tres características. No puedo poner cualquier cosa en FODA, no puedo poner ilusiones, deseos, no, tengo que ser realista, riguroso, si se me permite un poco pesimista. Cuando yo voy a proyectar algo es mejor ser pesimista, diagnosticar de menos que de más, porque bajar después o tener que ajustar a mitad de camino es un perjuicio enorme para uno, para el equipo, para la institución, para la organización frente a la organización mayor. Si uno se embarca, si yo en el caso que les contaba, les digo, no armo un buen FODA y les hago una propuesta al colegio de magistrados de funcionarios y después a mitad de camino encuentro que no tengo el tiempo, no tengo los recursos, y queda trunco, me van a odiar para toda la vida. O sea, entonces es mejor ser pesimista, decirle, bueno, miren, es difícil por esto, ser riguroso, pero si hay que, digamos, poner la aguja en algún lado, la corro 1 milímetro al pesimismo. Esta es una opinión personal. Hay que organizar cuando uno está haciendo el FODA en una organización, aunque ustedes lo van a hacer en la simulación de equipos, hay que darse el tiempo. Imagínense que ustedes lo van a hacer dentro de este contexto académico para el cual eligieron estudiar y disponen de algún tiempo. Pero en una empresa, a veces, o en una biblioteca, a veces uno va a trabajar 6 horas, 8 horas. Bueno, alguien tiene que generar el tiempo para que se armen las sesiones que puedan establecer estas caracterizaciones del FODA. Bueno, y después establecer un plan de concreto de seguimiento para estas evaluaciones. Bueno, estamos en bibliotecas, que son organizaciones generalmente dentro de otras organizaciones, salvo que sea una biblioteca popular, una biblioteca pública, pero los que están en escolares, yo que estoy en el Poder Judicial, el que está en una universitaria, tiene que convocar a estos análisis o a estas sesiones o alguna a alguien que tenga una mirada más estratégica. Puede ser el secretario académico en una universidad. Yo puedo convocar a mi jefe, el coordinador de todas las bibliotecas del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, para que él convoque al secretario de Servicios Jurisdiccionales, de cuales dependemos todos, para que nos dé una mirada, porque por ahí nos dice, bueno, no, la verdad que el presupuesto para bibliotecas de acá a 3 años se va a... No sé, tenemos que tener esa mirada más estratégica. Entonces, repasamos. Ser rigurosos, darnos el tiempo, organizar sesiones y recurrir en la convocatoria a partícipes que estén en un nivel superior de la organización, que tengan una mirada más estratégica para que lo que nosotros estemos diagnosticando tenga más rigor, digamos. Como ustedes saben, bueno, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Acá hay una visión distinta, que ustedes lo van a ver en el texto, además del FODA tradicional, que está al cuadrado, donde hay que trabajar en cada cuadro cada una de las opciones. Acá hay 2 ejes de coordenadas, donde se pone fortaleza, debilidad abajo, a la izquierda amenaza y a la derecha oportunidad. Y quedan 4 cuadros. Entonces, en el marco que queda entre, digamos que ustedes lo están viendo así, esto sería así, ¿no? 2 ejes cruzados.
en este eje de arriba, que arriba estaría fortalezas y acá en la altura de mi muñeca estaría amenazas, en este espacio donde se ve mi cara, desgraciadamente, ahí estaría interesante. En este otro cuadro, entre fortalezas y oportunidades, la combinación de fortalezas y oportunidades me da un escenario ideal, porque tengo las fortalezas y tengo la oportunidad. Esto es lo ideal. Si yo tengo fortalezas, pero tengo amenazas externas, digo que, bueno, es interesante, pero lo tengo que evaluar. Si voy abajo, voy al cuadro de abajo, tengo el cruce de amenaza con debilidad. Si tengo amenazas externas y tengo debilidad abajo, acá en este recuadro, lo que tengo es una situación muy difícil. Por el contrario, en la parte de abajo acá, que tengo en el eje debilidad abajo y al lado oportunidad, soy débil, pero la oportunidad está. Entonces puede ser atractivo. Son las caracterizaciones para ver, una primera caracterización para ver hacia dónde arranco. Bueno, después hay un ejemplo de un FODA detallado. Ustedes ya habrán visto FODA. Y acá se presenta el FODA muy desagregado de la Biblioteca Central de Flaxo. Que lo vean, véanlo que está muy trabajado. Yo acá estoy tomando estoy tomando como referencia formativa a dos grandes especialistas, fundamentalmente a una de ellas egresada de la Universidad de La Plata, María Cecilia Corda, y entonces un poco respetando su si se quiere, propiedad intelectual, digo que me estoy alineando con ella, que es una excelente profesional del ámbito académico y de la actividad en el ámbito universitario. Digamos que estoy alineándome con su mirada, digamos. Todo está en la bibliografía, son autores muy tradicionales los que estamos citando, pero el sesgo, debo reconocerle el crédito intelectual a la licenciada y con maestría en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que es María Cecilia Corda. Es decir, me estoy alineando con su mirada, simplemente por una cuestión de honestidad intelectual. Después hay otra herramienta que ustedes la van a ver, no me interesa a mí tanto, pero véanla, que es el PESTEL o el PEST. Y finalmente, el ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué hay que hacer? Hay fases. Primero hay que definir y organizar el proyecto. Primero hay que definirlo. Después hay que planificarlo. Y después hay que gestionarlo o administrarlo, hay que llevarlo a cabo. O sea, defino, planeo y después lo gestiono en el tiempo. Todos los detalles los ven en la bibliografía, los ven en el texto, simplemente son puntualizaciones. Y las etapas, o sea, el ciclo de vida de un proyecto es identificación y ejecución. En el medio está el seguimiento y control y arriba el diseño y planificación. Es muy sencillo. Les doy las etapas y después ustedes se van a leer algunos ejemplos que figuran ahí en el texto. Pero bueno, las etapas son la idea. Ustedes lo van a hacer ahora. Yo ahora les voy a poner un formulario para que ustedes lo hagan. La idea, el diseño, la ejecución y la evaluación. Esas son las 4 etapas del proyecto. El final, cuando lleguemos al final, ustedes van a tener que tener un trabajo que lo idearon, un proyecto que idearon, que lo diseñaron, que lo ejecutaron en términos descriptivos y que lo evaluaron también, simulado. Pero ustedes van a tener que cumplir con esas 4 etapas. La idea, bueno, es un ejercicio creativo, se juntan o por WhatsApp o por Zoom, hacen tormentas de ideas, tratan de ver que lo que van a hacer sea innovador,
qué es necesario para llevarlo a cabo, cómo pueden interactuar para lograr un buen trabajo en equipo, y nada. Después el diseño. Ahí ya tienen que considerar tácticas estratégicas, valorar, sopesar, indicadores lógicos de logro y realistas. Y en el debate ese, considerando todo eso, ver si ustedes aprueban ese proyecto como equipo de trabajo. Y hacer la planificación operativa de los plazos y los logros que esperan, el objetivo final, qué recursos va a necesitar, qué competencias va a necesitar el personal para llevarlo a cabo. Todo eso es el diseño. Después es la ejecución. Ustedes tienen que relatarme que lo ejecutaron, aunque sea de forma ficticia, pero tienen que relatarme esa etapa de alguna manera. Y después evaluar. Posiblemente ustedes evalúen. Lo ideal sería que evalúen, que encuentren algún obstáculo y que lo ajusten, porque los planes de estos proyectos siempre son flexibles. Que le incorporen alguna rectificación en el medio. Eso sería lo ideal de un ejercicio. Esto es una simulación. Pero bueno, sería lo ideal, porque eso pasa en la realidad. Así que bueno, con esto terminamos nuestro primer encuentro. Yo subo las clases, perdónense si son muy largos, ustedes las verán. De alguna manera estoy actuando como comentarista de los textos que ya tienen. Ustedes leen el texto, tienen todo. Les repito, la mirada, la propiedad intelectual de esta mirada es de la magíster María Cecilia Corda, a la cual yo adhiero y profundizo con las bibliografías que son clásicas y que están citadas y a las que todos accedemos. Pero quiero decir, el sesgo, debo reconocer que adhiero a la postura de ella. Dicho esto, creo que no podemos estar en mejores manos para tener una mirada de planificación de proyectos, porque realmente es una mirada muy, 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 muy especializada y muy formada y con una amplísima trayectoria. Yo tengo la mía, pero en este punto adhiero a las posiciones de ella. Así que bueno, dicho esto, cerramos nuestro primer encuentro. Vamos a planificar un Zoom de acá a 2 o 3 semanas para que hablemos, una vez que ustedes ya tengan. Vamos a hacer una cosa, 4 semanas porque hoy es 8, el encuentro creo que sería fin de junio. 4 semanas sería, arrancamos el lunes 11, 18, 25, creo que es 1 o 2 de junio, pongamos 9 de junio, 8 de junio, hoy es 8 de junio. Tienen que tener completa la planilla que yo les voy a dar, con la idea, los objetivos generales, el nombre del proyecto. Es un mes. En ese mes tienen que leer esta bibliografía que yo les subí, estos textos, que lo hemos acotado terriblemente, para que no tengan que ustedes salir a leerse, como les decía, Anderegg y otros planificadores y recomponer ustedes. Yo creo que esta mirada va a ser mucho más pragmática y operativa para ustedes. Entonces, el 8 de junio, que no sé bien qué cae, pero ya buscaremos, ustedes tienen que tener completada esa planilla y muy avanzado en este aspecto. Ahí haremos nuestro segundo encuentro, donde yo les daré más información por esta vía de las clases y ahí ya empieza un RAID, una vez que esté definido toda esta primera etapa, del 20 de julio, agosto, septiembre, hasta octubre, 4 meses donde ahí van a tener que tener ya en octubre un preproyecto presentado para que yo lo pueda mirar y hagamos los ajustes correspondientes. Muchas gracias y que sigan muy bien.